Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Les voy a pedir de favor que mientras estamos iniciando, coloquen su nombre y número de matrícula, por favor, en la caja de comentarios, como siempre. Bueno, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Donde estábamos tratando de entender que los balances de masa se pueden realizar, o sea, los balances de masa que implica una reacción química se pueden realizar siempre y cuando sepamos interpretar una ecuación estequiométrica. Si sabemos interpretar una ecuación estequiométrica, entonces no se nos va a complicar. Pero bueno, aquí estábamos la vez pasada revisando ciertas preguntas que podemos contestar simplemente viendo o simplemente leyendo una ecuación estequiométrica, ¿no? Pero a una ecuación estequiométrica podemos sacar más cosas. Por ejemplo, podemos conocer cuál es el reactivo en exceso y los reactivos limitantes. ¿Sí? Algo que tenemos que entender es que un reactivo en exceso es aquel que se encuentra de manera presente en un reactor sobre estequiométricamente. ¿Sí? Y un reactivo limitante es aquel que se encuentra estequiométricamente en el reactor. No sé si me estoy dando a entender. Casi siempre que hacemos caso a una reacción química, por ejemplo, me voy a regresar atrás, a la ecuación química como está aquí descrita, ahí en esa ecuación que está ahí descrita, quiere decir que para una molécula de butano se requieren 6 moléculas de oxígeno molecular o un mol de butano requiere 6 moléculas de oxígeno para quemarse. ¿No? Entonces, ¿quién ahí está en exceso? ¿El butano o el oxígeno? ¿O ninguno está en exceso? ¿Qué opinan? ¿Quién de los dos está en exceso? ¿El butano o el oxígeno? ¿O ninguno de los dos? Yo creo que ninguno. Ninguno de los dos está en exceso. ¿Por qué? Porque los dos se encuentran en concentración estequiométrica. Un mol de butano requiere 6 moles de oxígeno, ¿ok? Ninguno está en exceso. Los dos están en su concentración estequiométrica. Pese a que podemos pensar que como el oxígeno está 6 veces, ¿no? 6 moles referente al butano, no está en exceso, porque la reacción demanda 6 moles de oxígeno por butano. ¿Cuándo se diría que está en exceso? Por ejemplo, si en el reactor se encuentran 7 moles de oxígeno y un mol de butano. De acuerdo a la reacción estequiométrica que está ahí pintada, pues requerimos 6 moles de oxígeno. Por lo tanto, el reactivo en exceso es el oxígeno porque ahora tenemos 7 moles. El exceso es un mol. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, ok. Bueno, entonces, Doc, ¿podría nada más volver a repetir una última vez, por favor? Es que me enredé un poco. sí, el reactivo en exceso es aquel que se encuentra en una concentración sobreestequiométrica. Por ejemplo, en esta reacción, lo mínimo que se requiere de oxígeno, lo mínimo que se requiere de oxígeno son 6 moles. ¿Ok? Es lo mínimo que se requiere, porque si falta, pues ya no va a alcanzar para que se pueda hacer la combustión. Si tienes 7 moles de oxígeno, por ejemplo, 8 moles, 9 moles, más moles de oxígeno, entonces ahora estamos hablando de que el oxígeno está en exceso.
¿sí? Porque ya rebasa lo mínimo necesario, que son 6. La diferencia es el exceso, ¿sí? Si en el reactor tenemos 10 moles de oxígeno, pero se demandan o se requieren 6, pues el exceso son 4 moles. ¿Ok? Siempre y cuando que tomemos como referencia al butano, que es un mol. ¿Sí? Si uno está en exceso, se infiere que el otro es el reactivo limitante. ¿Por qué reactivo limitante? Porque la reacción se va a llevar a cabo hasta que ese reactivo se consuma completamente. ¿Ok? En este caso, si recurro al ejemplo anterior, donde tenemos 7 moles de oxígeno, por ejemplo, y un mol de butano, el que está como reactivo en exceso es el oxígeno. Pero el que está como reactivo limitante es el butano, porque la reacción se va a llevar a cabo y va a continuar su curso hasta que ese mol de butano se consuma completamente. Una vez que ese mol de butano se consume completamente, la reacción ya no puede continuar, porque ya no tenemos más butano. ¿Sí? Por eso ese es el reactivo limitante. ¿De acuerdo, jóvenes? Casi siempre lo que se acostumbra por equilibrio químico, por mero equilibrio de Le Chatelier, es que muchas veces se pretende aumentar el rendimiento de una reacción. Por ejemplo, casi nunca las reacciones se llevan a cabo al 100%, ¿no? Algunas se llevan a cabo tan eficientemente como al 99.9%, 99.99%, 99%, 95%. Casi por lo regular, cuando son reacciones que son arriba del 80%, se dice que son reacciones eficientes porque tenemos un buen rendimiento. Esto es muy importante, por ejemplo, si estamos partiendo de una materia prima, que son 1000 kilogramos, ¿no? Estamos metiendo 1000 kilogramos, bueno, no nos vamos a ir a 1000. Estamos metiendo 100 kilogramos de materia prima. Si digo que tengo un rendimiento del 99.9%, es que se está consumiendo el 999 kilogramos. Un kilogramo no se está transformando, no se está llevando a cabo la reacción, ¿no? Y si es un producto, es una materia prima muy cara, que a lo mejor un kilogramo represente dinero, mucho dinero, pues son pérdidas, ¿no? Y entre menor sea la eficiencia de la reacción, más kilogramos de materia prima son los que no se están aprovechando. En la industria es muy importante aumentar los rendimientos de reacción. Por ejemplo, si tenemos un rendimiento del 80%, ustedes como ingenieros, ¿qué sugerirían para optimizar el proceso? De lo que hemos aprendido, ¿qué sugerirían? No, ya el Dios se nos queda tipificado uno. Lo que aprendimos la clase pasada, ¿qué sugerirían? Mm, ¿Qué aprendimos la clase pasada? ¿Cómo puedes optimizar un proceso? Se podría adecuar un poco lo que vendría siendo los tiempos para sacar el mayor provecho el mayor rendimiento posible. ¿Pero cómo? Aprendimos la clase pasada que tenemos hay tres métodos, formas de hacer un balance y depende mucho si el balance que está descrito implica, por ejemplo, una purga, implica, por ejemplo, una desviación o implica, por ejemplo, un recirculeo o reciclo o reciclado. ¿Cuál de los tres implementarían para aumentar el proceso, aumentar la eficiencia del proceso? Jóvenes, ¿cuál? El de recirculación. El del recicle, ¿no? El reciclo, exactamente. O si si la materia prima, si la materia prima, muchas veces, a ver, el reciclo nos funciona muy bien cuando los reactivos químicos
o lo que tengan en el reactor son suficientemente estables, porque no le va a pasar nada. O sea, sucede la reacción, no le va a pasar nada al contenedor, ¿ok? Puedo reinyectarlo al reactor y estoy optimizando mis materias primas. Pero, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, en que el proceso lo está llevando a cabo una bacteria? ¿Así de fácil lo recirculó? ¿O una enzima? ¿Qué hago? ¿Qué se debe hacer? Doc, nomás, permíteme nomás tantito un comentario. Muchos estamos dando el comentario por Sí, el los chat estoy porque leyendo. tenemos demasiado ruido afuera. Sí, los estoy leyendo. Dicen no, sí, pero no me contestan. Sí, veo los comentarios perfectamente, pero no me contestan. Lo que tendría que hacerse es primero hacer una purga para quitar la bacteria o la enzima que ya no funciona. Y una vez que hice la purga, me quedo con la materia prima original y eso ya la puedo reinyectar. Entonces ahí sería una purga y reciclo. ¿Ok? Pero bueno, esa es una opción, esa es una opción. Pero vamos a suponer que ahora ustedes, ok, eso de optimizar el proceso le está viendo su lado ingeniería, ¿no? De ver rentabilidad, te purgas, rescatas la materia prima, a lo mejor le das un tratamiento, si tienes un reactivo que se descompone rápido, y después ese tratamiento lo reinyectas. Ok, bueno, ya depende del proceso en particular. Pero ahora, ¿qué les diría a su lado químico? ¿Qué sugerirían como químicos? ¿Qué sugerirían como químicos para aumentar el rendimiento de la reacción? ¿Qué sugieren? Como ingenieros ya vimos que podemos optimizar el proceso haciendo recirculeo, purga o lo que se requiera para aumentar y eficientar el gasto de materia prima. Pero como químicos, ¿qué otra cosa pueden proponer? Como químicos, ¿qué pueden proponer? Ok, bueno, podemos incrementar la temperatura del sistema. ¿Por qué aumentando la temperatura del sistema considerarían ustedes que se está mejorando el rendimiento de la reacción? ¿Por qué? A ver, lo que tenemos que estar pensando es en la constante del equilibrio. Tenemos una reacción cualquiera, catalizada por una enzima o no catalizada por una enzima, que va a estar descrita por una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio es lo que me va a decir la cantidad de productos y la cantidad de reactivos que yo tengo en el equilibrio. ¿De qué depende la constante de equilibrio? ¿Me pueden decir, por favor? Jóvenes, bueno, no es posible, vamos en décimo. ¿De qué depende la constante de equilibrio? De la temperatura. Solamente depende de la temperatura, nada más depende de la temperatura. También puede depender de la presión, pero el impacto que tiene la presión, o sea, se tendría que aplicar mucha presión o muy poquita presión para que puedas apreciar un cambio notorio en la constante de equilibrio. Te conviene jugar con temperaturas, ¿ok? Ok, bueno. Pero vamos a suponer que es un sistema, es una reacción bioquímica
óptima 37 grados centígrados, ¿me conviene calentar o me conviene enfriar? No, ¿verdad? No nos conviene. Ok. Ahora, como químicos, ¿qué podemos hacer para aumentar la eficiencia de la reacción? Ya sabemos que, bueno, si yo aumento la temperatura o la disminuyo, quizá no convenga porque la bacteria es sensible y siendo sensible, pues ya valió. O la enzima es muy sensible, se puede desnaturalizar, pierde su actividad catalítica y por lo tanto tengo más pérdidas. Ok, y ya dijimos que no podemos ocupar el proceso de reciclo porque ahora estamos queriendo optimizar el proceso desde nuestro lado químico. ¿Cómo le hacemos? Bueno, no vamos a agregar otro sustrato porque el sustrato que encontramos ya es el adecuado, es el óptimo, el más barato. O sea, cada vez que usted está hablando de cada vez que hablamos ya de un balance de una industria, ya se hizo un estudio de mercado de cuál es el sustrato más óptimo. Vaya, estas reacciones ya se llevaron a cabo en el laboratorio, ¿no? Pero vamos a pensar que ya tenemos el sustrato adecuado, la enzima adecuada, temperatura adecuada. ¿Qué podemos hacer para aumentar la eficiencia de la reacción? Si yo aumento la cantidad de bacterias, estoy aumentando, por ejemplo, la cantidad enzimática, ¿no? O sea, estoy poniéndole más enzima. Si le pongo más enzima, no estoy aumentando el rendimiento de la reacción. ¿Qué estoy aumentando? Si yo aumento la cantidad de enzima, ¿en qué estoy aumentándole a la reacción? ¿Qué ventaja le estoy viendo a la reacción? Jóvenes, si nosotros ponemos un catalizador a una reacción, si ponemos más catalizador o menos catalizador, ¿en qué afecta la reacción? ¿Me pueden decir, por favor? Es que si le aumenta, por ejemplo, lo que dijo de aumentar la cantidad, entonces estaría desperdiciando prácticamente como bacterias porque ya tiene un limitante que es el sustrato, ¿no? Exacto. Bueno, pero como bien comenta Francisco, si aumentamos la concentración del catalizador, como lo es una bacteria, por ejemplo, porque la bacteria tiene las enzimas que van a hacer el proceso, no estamos aumentando la eficiencia de la reacción, estamos aumentando la velocidad de la reacción. Es decir, si yo voy a obtener 98% de rendimiento en una hora, pues voy a tener ese 98% en media hora, en 20 minutos, 10 minutos, según la cantidad de bacterias adicionadas. Pero esa es la velocidad de reacción. Mi pregunta aquí es, ¿cómo aumento la eficiencia de una reacción? O sea, ¿cómo aumento del 80% de rendimiento al 90% de rendimiento? No puedo poner más encima porque nada más va a desperdiciarse. ¿Qué puedo hacer? Para que ustedes observen que un proceso se puede aumentar eficientemente desde un punto de vista de ingeniería o desde un punto de vista químico. Ahorita el que me está interesando es el aspecto químico. ¿Cómo le hago? ¡Qué bárbaros! Una de las cosas que se hace muy a menudo en las reacciones químicas es que usted juegue con las concentraciones del sustrato. ¿Qué va a pasar si aumentamos la concentración, por ejemplo, del butano? ¿Qué va a pasar? Estoy agarrando como ejemplo la reacción que está ahí descrita. Butano más oxígeno nos da CO2 y agua. Esta es una reacción de combustión muy útil en las calderas, ¿no? Se utiliza para todos lados. ¿Qué haría yo para aumentar la eficiencia de la reacción? Ya dije, aumentar la concentración de butano. ¿Por qué sería lo adecuado? ¿Por qué sería correcto aumentar concentración? ¿Me pueden decir, por favor?
Porque al momento de que aumenta la concentración de butano, se tienen que modificar No modifico nada, concentraciones. no modifico Por lo nada, lo tanto, único que modifico solamente el butano. butano. Si usted modifica la concentración de oxígeno en proporción al butano, no estamos mejorando el rendimiento de la reacción. Para que usted aumente el rendimiento de una reacción, solo tiene que aumentar la concentración de uno de los sustratos. Uno. Si usted aumenta en dos, entonces no está alterando al equilibrio químico, porque la constante va a quedar igual. El hecho de que usted aumente la concentración de uno de los reactivos, por ejemplo el butano, va a hacer que la constante de equilibrio se desplace hacia los productos. Por eso va a aumentarse la concentración de productos. Pero ahorita, a ver, otra pregunta. Pensando en el butano y en el oxígeno, ¿a quién me convendría poner en exceso? Piensen en costos. ¿Qué es más barato, el oxígeno o el butano? El oxígeno, ¿no? El oxígeno, ¿dónde lo obtenemos? Pues ahora sí que de las simples corrientes de aire, De aire, pero aire. ¿El aire qué tiene? ¿Me pueden decir los dos componentes principales del aire, por favor? oxígeno y dióxido de carbono. No, no está en abundancia. Oxígeno y nitrógeno. El oxígeno está en 21%, el nitrógeno está en 71%. 21, perdón, 79%. Entonces, uno está en abundancia, que es el oxígeno, y el nitrógeno, pues bueno, abunda muchísimo. Ahora pregunto yo, como químicos, si ponemos el oxígeno en exceso, que lo vamos a obtener del aire, simplemente es del aire, ¿el nitrógeno nos va a interferir? ¿Qué me dice su sentido químico? No, no interfiere. ¿En qué interfiere? A ver, díganme, ¿en qué interfiere el nitrógeno? El nitrógeno es inerte. Y el aire lo podemos obtener del medio, súper barato. Lo único que necesitas es una bomba para soplarlo. ¿A quién nos conviene poner en exceso? ¿Al butano o al oxígeno? Al oxígeno. Por eso, en las industrias, siempre que son reacciones aéreas, como difusión de oxígeno en bacterias, se pone en exceso al reactivo más barato. En este caso, el oxígeno. Si usted aumenta la concentración en exceso, aumenta la concentración de uno de los reactivos, favorece al producto y está aumentando el rendimiento de reacción. Y si lo hace usted por recirculeo, el oxígeno se recupera y se reinyecta, no le va a pasar nada. O bien, lo que podemos hacer, si queremos ser muy óptimos con la naturaleza, ese oxígeno que resulta de la combustión, usted lo mete en un filtro, se retienen moléculas grandes como el CO2 y el agua, sale otra vez aire normal y se vuelve a reinyectar. Y el proceso es rentable. Porque ahora ya vende, inclusive ahora ya inclusive usted hasta fija CO2. ¿Sí? Le da ese tratamiento al CO2, lo pasa como ácido carbónico y ese ácido carbónico se utiliza como reactivo para otra cosa o lo vende como su producto. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, para que ustedes observen que las reacciones químicas que están involucradas en cualquier proceso químico, bioquímico, pues se pueden optimizar. Y por eso es la importancia de los reactivos limitantes y el reactivo en exceso. Porque muchas veces, casi por lo regular en la vida real, siempre vamos a contar con reacciones químicas
donde uno sea un reactivo en exceso, y si tenemos uno en exceso, es normal, natural, que va a haber un reactivo limitante, que es el que va a limitar la reacción. Muchas veces lo que se pretende es que no se esté reteniendo materia prima. Si usted pone ahí en exceso el oxígeno, el reactivo limitante va a ser el butano. Por lo tanto, como la mayoría del producto, la mayoría del butano se está consumiendo, son rastras ahora de butano lo que no se va a alcanzar a consumir. Y ya son pérdidas mucho menores. ¿Ok? Por eso es importante que en los balances químicos, en los balances de masa, tengamos muy presente identificar quién es el reactivo limitante y quién está en exceso, porque eso nos va a ayudar a saber cuánto sale de productos y cuánto se está reteniendo como materia prima. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ahora, ¿cómo le hacemos? Ay, perdón. ¿Cómo le hacemos para calcular la fracción que está en exceso? Bueno, hay una ecuación matemática que la podemos emplear, pero tenemos que identificar cuál es el reactivo que está en exceso. Por ejemplo, en el caso anterior habíamos deducido que pues, nos conviene que el reactivo en exceso sea el oxígeno porque el oxígeno es más barato, ¿no? Lo podemos obtener del aire, el resto de los componentes del aire son inertes, podemos inyectar directamente aire, no le va a pasar nada. Entonces ya sabemos que el oxígeno ahí en ese momento, en esa reacción, en ese caso en particular, será el reactivo en exceso. Entonces, una vez que ya lo identificamos, podemos calcular la fracción en exceso. Cuando hablamos de fracción en exceso, estamos refiriéndonos al porciento mol, ¿sí? O al exceso en moles. Y eso lo podemos saber por diferencia de la cantidad de moles que estamos adicionando, que sí conocemos, menos la cantidad de moles requeridos en la ecuación estequiométrica. Y eso va a estar dividido entre el número de moles de la reacción estequiométrica. Por ejemplo, si yo inyecto 10 moles de aire y sé que necesitamos 6, ¿cuál sería la fracción en exceso? Si tenemos 10 moles de oxígeno que estamos inyectando al sistema, ¿cuál es la fracción en exceso? No, no puede ser 40%. Son 10 moles los que estamos colocando en el reactivo, en el reactor, en la caldera. Son 10 moles, nada más. ¿Cuál es la fracción en exceso? Exacto, 0.66. En otras palabras, 66%. ¿De dónde sale esto? Bueno, por la reacción estequiométrica anterior, sabemos que se requieren como mínimo 6 moles de oxígeno. Si estoy inyectando 10, pues hay que seguir la formulita. 10 moles menos 6 moles requeridos estequiométricamente. Entre los 6 moles requeridos estequiométricamente, eso nos va a dar de 2/3, 0.66, que en términos de fracción, perdón, en términos porcentuales, estamos hablando de un exceso del 66.66%.
¿Sí queda claro? Jóvenes, ¿queda claro? Ok. Ahora, vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo. A ver, yo tengo, por ejemplo, hay una reacción química que es el acetileno. ¿Sí lo conocemos al acetileno? Ok. Bueno, el acetileno es la unidad mínima de un alquino. Es un carbono que está enlazado con otro a través de un triple enlace. Es la unidad mínima de un alquino. El acetileno es sumamente utilizado porque es el monómero base que se ocupa, por ejemplo, en la industria que hace los polímeros, por ejemplo, de los acrílicos, de los polímeros grandes, por ejemplo, derivados del plástico. Es una unidad muy útil. Te dan polímeros ramificados, en fin. O sea, en la industria de los plásticos es súper útil. Lo que comúnmente se hace con el acetileno, por ejemplo, es que se pase al eteno, ¿sí? O sea, se hidrogene, se hace una reacción de hidrogenación a través de un catalizador como paladio níquel rondi o paladio sobre platino o paladio sobre carbono, ¿sí? Y entonces esa reacción hace que un par de hidrógenos se peguen a la molécula y entonces se reduzca. ¿Ok? Y pase de C2H2 a C2H6. Sí, o sea, totalmente al metano. Totalmente, perdón, al etano. O sea, a gas. Ahora, fíjense ustedes, ya está la reacción, si se dan cuenta, ya está balanceada. Nos damos cuenta que está balanceado, recuerden ustedes, porque el número de átomos de cada elemento de la derecha de la reacción debe de ser igual al número de átomos del lado izquierdo de la reacción. ¿Sí? Tenemos 2 carbonos en el lado derecho, 2 carbonos en el lado izquierdo, tenemos 4 carbonos en el, perdón, 2 hidrógenos aquí y 4 acá, pues tenemos en total 6. Y aquí tenemos 6. La reacción está estequiométrica, ¿no? Está escrita de manera estequiométrica. ¿Sí? Ya no me voy a detener a cómo hacemos balances de reacciones porque, bueno, ya estamos en décimo, ya lo sabemos hacer. Entonces, fíjense ustedes, se alimentan 520 kilogramos de acetileno y 100 kilogramos de hidrógeno. Determine cuál de estos reactivos es el reactivo en exceso y su correspondiente fracción en exceso. Bueno, lo que podemos hacer aquí es que hay que analizar un poco la reacción. Lo que estamos introduciendo en el reactor es tanto el acetileno como el hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero desde el punto de vista de la reacción estequiométrica sabemos que para reducir al acetileno se requieren 2 moles de hidrógeno molecular. 2, o sea, una molécula de acetileno por 2 moléculas de hidrógeno. Un mol de acetileno por 2 moles de hidrógeno. ¿Hasta ahí me siguen? Ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el enunciado nos está dando la respuesta en términos de kilogramos, pero sabemos que la fracción en exceso se debe analizar en término molar. ¿Qué puedo hacer? Pues transformar las unidades másicas o la fracción másica o el flujo másico en una fracción mol o en mol, según corresponda. Entonces aquí, por ejemplo, para el acetileno, nos está dando el valor de 520 kilogramos. Rápidamente, para pasarlo a moles, ¿qué tendría yo que hacer?
¿Cómo le hago para pasar los 520 kilogramos del acetileno en moles? ¿Cómo le hago, jóvenes? ¿Qué necesito conocer? Y luego que ya lo conozco, ¿qué fórmula debo emplear para hacer esta conversión? Jóvenes, no puede ser. Tendríamos que sacar su masa molecular. Tenemos que conocer la masa molecular del acetileno, que es 26 gramos mol. ¿Sí? El peso molecular del acetileno es 26 gramos mol. Y tenemos 520 kilogramos de alimentación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Convertir los kilogramos a gramos. Ok, podemos convertir los kilogramos a gramos. Estamos hablando de 520 kilogramos, pues son 520,000 gramos. 520,000 gramos. Ok, ¿y luego qué hago? Se tendría que eliminar la fracción mol para que quede, bueno, se tendría que eliminar, los moles. O en este caso, queremos partir de kilogramos a kilomol. Se tendría que eliminar los kilogramos. Por eso, ¿y cómo le hago? Ya transformé los kilogramos a gramos y ya conozco el peso molecular del acetileno. ¿Qué hago? Jóvenes, Profe, ¿no sería lo que ya la conversión de los gramos después dividirlos entre el peso molecular del acetileno? pues sí, exactamente. Eso nos va a dar 520,000 entre 26, nos va a dar 20,000 gramos. 20,000 gramos. ¿Sí? Ahora, pero, ¿qué les parece que lo manejemos en kilomoles? Porque hablar de 20,000 gramos, o sea, perdón, les va a dar 20,000 moles. ¿Qué les parece que lo manejemos en kilomoles? Porque es una unidad más fácil de manejar. Entonces, esos 20,000 moles, si los dividimos entre 1000, nos va a dar 20. Y ahí es lo que tenemos ahí. 20 kilomoles de acetileno son los que tenemos. O sea, 20 kilomoles de acetileno corresponden a 520 kilogramos. ¿Sí, jóvenes? ¿Quedó claro esto? Son aspectos sumamente básicos, o sea, esto son básicos de secundaria, yo creo. Por favor, hay que repasar si no lo tenemos muy claro, ¿sí? Porque esto nada más era un repasito de unos segundos. Bueno, y ahora vamos a hacer la misma mecánica, pero ahora con el hidrógeno. Tenemos 100 kilogramos, ¿ok? El hidrógeno, ¿cuál es el peso molecular del hidrógeno? Alguien que me lo diga así rapidísimo. No, no es 1. 2. Es 2, hay que observar bien. Es hidrógeno molecular, no hidrógeno atómico. Es 2. Entonces, el peso molecular son 2 gramos mol. O 2 kilogramos por kilomol. ¿Verdad que es lo mismo decir
2 gramos mol que 2 kilogramos kilomol. ¿Verdad que es lo mismo? Exacto. Ahora, ya no tengo necesidad de transformar los 100 kilogramos a gramos, porque ya me acordé que el peso molecular lo podemos expresar en kilogramos por kilomol. Entonces, podemos dividir ya directamente 100 kilogramos, ¿verdad? Entre 2 kilogramos por kilomol, eso nos da ya directamente el resultado en kilomoles. 50 kilomoles de hidrógeno. Y ya tenemos dos formas de poder haber resuelto el problema. O paso kilogramos a gramos y después ya ya lo paso a kilomoles, o lo hago directo porque ya me acuerdo que kilogramos por kilomol es lo mismo decir gramos por mol. Y ahora ven ustedes que ya tenemos expresado el resultado en kilomoles. Alguien me puede decir, oiga, ¿y por qué es necesario pasarlo a kilomoles si no podemos deducir el exceso en kilogramos? Se puede hacer, pero es más complicado. Vea, es más fácil entender una reacción así como está escrita, porque la reacción está escrita en términos molares. Por eso es conveniente entender el exceso en términos molares, porque es más fácil, es directo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quién de los dos es el reactivo en exceso? ¿El acetileno o el hidrógeno? El ¿Por qué el hidrógeno. hidrógeno? ¿Por qué el hidrógeno? ¿Por qué el hidrógeno? Porque nos comenta que para una molécula de acetileno se convierten en dos de hidrógeno. Entonces, No aquí se convierten. No se bueno, convierten. Se necesitamos necesitan. dos. Eso. Se necesitan dos. Se necesitan dos. Entonces, al realizar los cálculos, tenemos 20 kilomoles de acetileno y aquí nos están dando 50 de hidrógeno. Entonces, está teniendo un exceso. Ok, ahorita hablamos de exceso. Pero ¿cuál sería el mínimo requerido de hidrógeno con los 20 kilogramos de acetileno? 40. 40. Exacto. Necesitamos como mínimo, de acuerdo a nuestra regla estequiométrica, 40. Pero ahorita tenemos 50. Entonces, ya desde ahí inferimos que el acetileno es el reactivo limitante y el hidrógeno debe ser entonces el reactivo en exceso. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Esto es muy importante, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Ok, bueno. Entonces ya identificamos el reactivo en exceso. Ya sabemos que es el hidrógeno molecular. Entonces ya podemos calcular la fracción en exceso. Tenemos la cantidad que se está alimentando, que son los 50 kilomoles, menos la cantidad 40. estequiométrica requerida, que son 40, entre la cantidad estequiométrica requerida, que son 40, y eso nos va a dar de un exceso de 0.25 o 25% de exceso. Esto es muy importante. ¿Le entendimos, jóvenes? Ok. A ver, entonces, si yo les digo, por ejemplo, a ver, chicos, vamos a hacer Lo que debes de hacer es que se tiene que... Ay, perdón. Ahora, a ver, vamos a ver si entendimos, porque esto es un concepto muy importante. Vean ustedes. Vamos a suponer que yo tengo una reacción química y te digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un polímero, ¿sale? Y vamos a partir de la reacción de reducción del acetileno. Y vamos a necesitar, pues, obviamente, hidrógeno molecular, ¿no? Vamos a poner como tenemos un rendimiento, por ejemplo, del 60%,
Para aumentar el rendimiento, ¿qué te parece que aumentemos pues el hidrógeno, no? Vamos a ponerlo, va a estar en exceso 40%, o tenemos un exceso del 40%. ¿Qué quiere decir eso? En términos molares, ¿en qué concentración está el hidrógeno? Vamos a hacer una reacción con un exceso del 40% de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podemos conocer la concentración mol? Sí lo podemos conocer, porque ahora ya te estoy dando ya la fracción en exceso. Es como si tu jefe te dijera, a ver, o el jefe de proceso, y tú eres el que está optimizando el proceso, pero ahí te dice tu superior, y tú vas con el informe y le dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mire, no estamos en el 60%. Ya se sientan a tomar un café, ven las estadísticas, ven los resultados y te dice el ingeniero, ¿sabes qué? Pues sí, aumentate un 10% en exceso el hidrógeno. ¿Podemos calcular la cantidad que tenemos que adicionar en exceso? Sí lo podemos hacer. Y muchas veces en la industria lo que se hace es que escalas poco a poco. Ok, súbele el exceso 5% y veamos cómo sale. Casi por lo regular, cuando estamos hablando de aumentar las eficiencias, se hace ya en un reactor piloto. O sea, muchas veces en las reacciones químicas que se dan en los laboratorios, pues bueno, es en un matraz, tenemos por ahí un matraz, tenemos por ahí nuestra reacción, y podemos saber el rendimiento de una reacción, pues relativamente fácil. Pero hay un proceso, hay una etapa en la que es una etapa muy importante y que no es fácil, cuando se decide pasar el matraz a un reactor. No crean ustedes, no crean que el proceso es, bueno, si yo tengo un gramito por ahí de acetileno y le burbujeo hidrógeno en mi matraz, pues ya veo una conversión del 60%, y entonces quiere decir que ya voy a escalarlo. Y ok, ¿cuánto quieres producir? No, pues voy a producir, por ejemplo, 1000 kilogramos pues voy a partir de 1000 kilogramos de acetileno. Muy bien, pues como tengo el 60% de reacción a nivel matraz, pues se traduce que en el reactor voy a tener el 60% de rendimiento. ¿Creen ustedes que eso sea verdad? No, eso no es verdad, eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Lo que se hace es, ok, hay un departamento en particular en una empresa, que es el departamento de escalamiento industrial, en donde se empieza a aumentar poco a poco la escala. Haz de cuenta. Tú estás hablando de gramos, ¿no? Un gramo, partiste de un gramo de base. Ok, vas a hacer la misma reacción, mismas condiciones, misma temperatura, mismo todo, pero ahora lo vas a escalar a 5 gramos. Y me vas a decir cómo se comporta el rendimiento de reacción. Vamos a pensar que después de 3, 4 ensayos te das cuenta que el rendimiento no cambia. Perfecto. Ahora lo vamos a escalar y lo vamos a llevar a 50 gramos de reacción. Para eso necesitas un matraz más grandote, todavía está en escala de laboratorio, y lo vas a probar. ¿Cómo va el proceso de reacción? Si la eficiencia de reacción disminuye, o aguas, entonces ya es un problema que le compete al laboratorio. Si el proceso se mantiene constante o el laboratorio logra optimizar el proceso, ya de esos 50 gramos estamos hablando de partir, por ejemplo, de más, a lo mejor medio kilo. Entonces, ya que estás hablando ahí, ya estás hablando de una planta piloto. Por eso se dice que son plantas pilotos, porque están en el proceso de escalar o están en proceso de optimizar condiciones de reacción en un proceso que ya es de mayor capacidad, pero todavía no está a la escala de producción.
¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros en esto, jóvenes? Y entonces, ya cuando estás en la planta piloto, estás en tu reactor piloto, te das cuenta que el reactor que tenías en el lab, por eso hay una gran diferencia entre un laboratorista y un ingeniero, es precisamente de que debe de haber alguien que pueda hacer una traducción correcta en que si aquí se está diciendo son 3000 revoluciones por segundo en una agitación de mosca, eso cómo se traduce en las revoluciones por segundo en un reactor de ala o de propela. ¿Cómo garantizo que la agitación que se ve en un matraz debe de reflejar exactamente el fenómeno de agitación que se ve en un reactor tipo bola, tipo cilíndrico, tipo rectangular, etcétera? Ese es un proceso que se llama escalamiento, porque existe una traducción de de las condiciones de laboratorio a las condiciones ya industriales. Y ahí lo que ustedes pueden observar es que muchas veces el rendimiento de la reacción no se traduce, se les desploma. O sea, lo que tú observabas en escala laboratorio estaba sobreestimado a lo que tú observas en escala industrial. Y a veces eso sucede y tienes que reencontrar ahora nuevas condiciones de reacción para que aumentes o mantengas de menos el rendimiento esperado. ¿Sí? Cuando ya lo logras en la planta piloto, ok, escalas a otro. Ya lo logras a otra escala, perfecto. Haces repeticiones, ocupas diferentes lotes. Calculas la pureza, el rendimiento de reacción, todo se mantiene. Ocupas otros lotes, todo se mantiene. Entonces ya estamos hablando de cosas más serias y eso ya se puede escalar a un reactor grande. Pero ese flujo, ¿cómo sería? ¿Un flujo continuo, un flujo discontinuo? Discontinuo. Discontinuo, porque no lo tenemos en producción. ¿Sí? Es un lote que se crea, se analiza, se saca y se determina. Exactamente. Exacto. ¿Sí nos estamos entendiendo, jóvenes? Por eso es muy importante que cuando alguien te dice, no sabes qué no te dio, pues auméntale, ok. No, vamos a suponer que ya estamos en la planta piloto y desgraciadamente te tocó a ti ser tu contrato depende de que tú optimices el proceso. Y entonces te das cuenta que en el laboratorio te dan las condiciones, las tratas de reproducir lo máximo que se pueda, lo más parecido al reactor que te crees que te convenga para que puedas obtener un rendimiento de reacción igual. Y te das cuenta que el rendimiento se te desploma de un 60 a un 45%. Entonces lo que haces, ¿qué harías tú? Harías cosas muy súbitas, por ejemplo, no, pues ya, lo que se me ocurre es aumentar la concentración de un sustrato, por ejemplo, del acetileno, y lo voy a aumentar un 20%, 50%, un 60% en exceso. ¿Creen que eso sea correcto? No es correcto, no es correcto, porque para eso alguien ya lo hizo en ese laboratorio. Parte del trabajo que se hizo en el laboratorio no se debe de tirar. Por eso muchas veces, ok, ¿hasta cuánto se te bajó? 40%. Ok, auméntale 2 grados más, porque a lo mejor la temperatura de difusión, como es un reactor más grande, la difusión de la temperatura, la velocidad en la que el calor viaja al reactor no es tan rápida como el cristal, auméntale 2 grados o 3. Y vas a hacer muestreos de pH, porque a lo mejor, como la agitación no es idéntica, hay pHs locales, ¿no? Donde podemos tener variaciones de pH locales, por ahí la bacteria se puede estar muriendo. Al morir la bacteria, pues bueno, se reduce la eficiencia, ¿no? Se tarda más tiempo. Ahora, o voy a aumentar el sustrato, pero lo voy a aumentar poco a poco. ¿Qué será? Un 1%, 2%, y veamos qué sucede. Si estabas en un 40 y te aumentó a un 45, perfecto, vamos a seguir así. Si no aumentó, entonces ya estamos hablando de otras palabras graves. Porque a lo mejor no se está reproduciendo perfectamente las condiciones que se encontraron en el laboratorio. ¿Sí? Por eso es que si ahí tu jefe te dice, ok, te recomiendo que aumentes un 3% en exceso, ya tú tienes que saber eso en términos de concentración, de qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando. ¿De acuerdo, jóvenes?
Si no se aumenta, entonces ya debe haber, por lo regular son procesos que, siempre que estamos hablando de un escalamiento industrial, una persona que le toca un escalamiento industrial, creo que es una parte de la empresa que es sumamente bonita porque te enseña a echar a andar todos tus análisis de ingeniería y tus aspectos químicos. Cuando no aumenta y ya estás seguro que estás reproduciendo perfectamente las condiciones, lo que se puede hacer es cambiar el reactor, por ejemplo, un reactor más cilíndrico, otro tipo de agitación, garantiza, a lo mejor dejar más tiempo en el que se optimice el reactor. Muchas veces lo que se hace es que no tiras los reactivos químicos sin antes ya tener el reactor precalentado, por ejemplo, ¿no? Garantizar que la temperatura, o sea, harías un análisis, primero voy a poner a lo mejor agua, ¿no? Y voy a ver qué tanto tarda el agua en o sea, una vez que el reactor ya está óptimo, quiero saber qué tanto tiempo tarda el agua en el centro del reactor, en el punto central del reactor, en tener la temperatura referente a mi sensor. Porque si yo pongo los reactivos químicos, los laterales son los que empiezan a reaccionar, pues están más calientes, pero tengo gradientes de concentración y eso no es conveniente, porque se está consumiendo más rápido los laterales. Entonces voy a tener en un momento lo que tenía en exceso, ahora limitante. Sí, o sea, son muchas cosas las que se pueden hacer. Depende del problema, depende de las condiciones, depende de, en ese momento, cuál haya sido el punto crítico al análisis crítico. ¿Sí? Por lo regular también se llevan a cabo bitácoras de registro. Por ejemplo, no me salió, voy a aumentar tantito la temperatura. Si yo veo que incrementar la temperatura, sí tuve un aumento de rendimiento sustancial, quiere decir que ahí lo que tienes que estar haciendo es jugar con la temperatura. Si yo aumento tantito la concentración de sustrato y veo que sí hubo un aumento, quiere decir entonces que por ahí va la cosa. ¿Sí? O pH, pero te tienes que irte poco a poco. Todos los demás parámetros constantes y uno vas variando. Todo constante y uno vas variando. ¿Sí? Para que puedas tener un panorama más completo, porque si te ocurre variar dos cosas, al final de cuentas ya no vas a saber cuál fue el que mejor te aportó. ¿Sí? Y eso no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque encontrar la condición más óptima es la que te da al final rentabilidad. Si usted encontró que aumentar 1 grado centígrado, 2 grados centígrados es lo mejor, sin invertir más, pues qué bueno. Pero usted encontró que tiene que aumentar el 15% del reactivo, imagínese eso hablando en escala de kilogramos por hora. ¿Cuánto dinero la empresa tendría que estar invirtiendo por lo que tú encontraste para optimizar? Te van a andar por un tubo y te decir, no sabes qué, no. O sea, antes de incrementar la concentración de reactivos, primero garantízame que realmente los otros factores que puedes hacer como ingeniero, pues ya estén óptimos. Y por más que le hiciste, ya no podemos hacer nada. Sí, no sé si te contesté la pregunta. Bueno, por eso es muy importante esto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno. Ahora, muchas veces lo que se hace en la industria es conocer el grado de avance. ¿Sí? ¿Qué es el grado de avance? Bueno, el grado de avance es el que me va diciendo cómo se va comportando la reacción en el transcurso del tiempo. En el laboratorio es muy fácil conocer el grado de avance porque obtengo métodos sencillos, métodos muy fáciles de ver, en el que yo puedo agarrar una pequeña porción representativa del matraz, tomo la muestra y por varios métodos cromatográficos, por ejemplo, o más caros como masas o resonancia o lo que sea que estoy ocupando para monitorear la reacción, puedo saber el grado de avance. ¿Y cómo es el grado de avance? Bueno, el grado de avance no es otra cosa más que la razón entre los moles que reaccionan con los moles alimentados. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento se me ocurre poner la reacción del acetileno con el hidrógeno y yo voy en 1 hora, según las pruebas de laboratorio, esto ocurre el 60% de rendimiento, pero en 3 horas
Entonces quiero ver ya a escala del reactor si la velocidad o el grado de avance que está teniendo lo que se observó en el laboratorio se traduce en el reactor. Entonces lo que hago es tomo muestras. Para eso, ¿qué se hace? Hace una pequeña purga. Lo vimos arriba. Una pequeña purga, tomo la muestra y puedo saber por métodos analíticos equivalentes si estoy reflejando la velocidad de esa reacción con el grado de avance de lo que se observa en el reactor con lo que se observa en el matraz. ¿Sí? Pero para poder compararlo, pues bueno, se ocupa una ecuación. Moles que reaccionen con moles alimentados. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? A ver, por ejemplo, ¿cómo le harían ustedes para saber el grado de avance del acetileno? Por ejemplo, el grado de avance de la reacción que está ahí arriba, del acetileno. ¿Cómo le harían? Están en la empresa. Ya tomaron la muestra. La muestra es gaseosa porque nadie me preguntó, el acetileno es un gas. Y el hidrógeno también. Toman la muestra gaseosa, ¿qué hacen? Ya tienen la mezcla, ¿qué hacen? Tendríamos que utilizar la ecuación. En este caso están Pero ¿cómo ocupar la reaccionando. ecuación? Pero antes de ocupar la ecuación, ¿cómo sabe cuántos moles se reaccionan y cuántos moles le quedaron? Bueno, los moles alimentados no hay ningún problema porque tiene la bitácora de registro. Usted sabe cuántos metió. Pero ¿cómo sabe cuántos moles reaccionaron? Tiene la muestra. ¿Cómo sabe cuántos moles reaccionaron? Entonces no digan que todo claro, jóvenes, porque no está claro. ¿Cómo le van a hacer para saber cuántos moles se reaccionaron? Sería conociendo el producto final, ¿no? Porque al final tenemos en estos, al nivel industrial, viendo todo lo que ha comentado, no nos conviene tener ninguna pérdida. Entonces, teniendo la bitácora, como usted comentó, de cuántas moléculas fueron alimentadas, teniendo en base que en este caso, pues, eficacia del 100%, deberían de salir exactamente los mismos moles, ¿no? Pero, no, espera, a ver. O bueno, No, a ver, una cosa es el rendimiento de reacción, que estamos hablando del 98%, y otra cosa es a qué tan rápido se va a alcanzar ese 98%. ¿Sí? Una cosa es lo máximo que se logra alcanzar de conversión de reacción, y otra cosa es en qué tiempo lo vas a lograr. Muchas veces lo que se hace es, a ver, tú inyectas 100 kilogramos por hora de materia prima. Y ya, a la hora ya tienes producto. Bueno, ese es un caso ideal, es un caso hipotetizado que la industria no necesariamente esto es verdad, porque depende de qué tan rápido se esté obteniendo el producto. Usted puede tener 98%, pero puede ser en 3 horas. ¿Qué tal si es una fermentación? Que implica una conservación del producto en meses. Entonces, lo que hacen ustedes para ver si ya se logró la concentración apropiada, si ya estamos óptimos, por ejemplo, estoy hablando de una fermentación, no me conviene dejarla mucho tiempo fermentar, va a haber un punto en el que se va a hacer una sobreoxidación y el alcohol se va a transformar en ácido acético. Entonces, yo tengo que saber hasta qué grado de avance perfectamente debo de dejar las barricas de fermentación, porque eso me indica que después de ese punto, a lo mejor por mi experiencia, por mis análisis previos, yo sé que si me paso de ese grado de reacción, ya voy a empezar a tener rancidez. Ok, entonces lo que hago es hacer muestreo. Hago muestreo. Usted ya hizo la muestra, a lo mejor usted sabe que el proceso tarda 3 días, pero no lo va a dejar 3 días ahí a la suerte del reactor. Usted es una persona bien hecha, estamos en una industria donde aquí nada debe de fallar,
Usted sabe que sale en 3 días, la materia prima, todo va perfecto, puso todo perfecto, pero no se va a confiar. ¿Qué es lo que se hace? Se hacen muestreos, ¿sí? Para verificar que todo esté marchando bien. No, imagínese un problema, lo dejo 3 días, abro y no se transformó. Ay, es que se me olvidó el catalizador. Imagínese. O sea, todo lo que se hace es que tiene usted que tomar muestras. A ver, entonces, yo sé que en 3 días, por ejemplo, termina el proceso, pero está en la bitácora de registro que yo tengo que tomar una muestra cada hora. Ya lo tomó usted a la primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora. Sabe que no todo se está transformando. Tiene usted mucha materia prima, ¿sí? Pero ya hay reacción. ¿Puedo conocer el grado de avance? Sí. Mi pregunta es, ¿cómo le hago para saber los moles que reaccionan? ¿Me pueden decir, por favor? Yo con bioingeniería siempre estoy traumado. Yo no la quería esta materia. A ver, ¿me pueden decir, por favor, cuántos moles reaccionan? No, aquí esta parte a mí sí no me está. O sea, sí me queda claro hasta el muestreo, pero como que ya esto sí no. Los demás, ¿cómo le hacemos para saber cuántos moles reaccionan en la vida real? Aquí en esta diapositiva, pues fácil, te lo están dando. Pero en la vida real, ¿cómo lo hacemos, jóvenes? A ver, ya ustedes llevaron una asignatura que se llama análisis instrumental. Tenemos 2 gases, están mezclados. Es más, el que tengo también es heptano, es un gas. Tengo una mezcla de gases allí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué método espectroscópico, qué método analítico debo ocupar? ¿Me pueden decir, por favor? Pues tenemos que ocupar un HPLC gases. ¿Qué es lo que hace el HPLC gases? Separa los gases, los inyecta en una matriz de retención y los separa. Y una vez que yo ya los separo, puedo tener un HPLC acoplado a masas, cada uno de los componentes separados del gas se ioniza y puedo conocer el peso molecular. ¿Y qué pasa? Y ya una vez que conozco el peso molecular, ¿voy a saber de qué sustancia corresponde? Pues sí. Y el HPLC gases te dice los picos. ¿Cuántos picos esperarían ver en la reacción? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuántos picos? Acabo de decir que los separa los componentes. ¿Cuántos picos esperamos? Si separan los componentes, entonces serían 2, ¿no? 3. 2 reactivos y el producto. Estamos diciendo que estamos tomando una muestra. Obviamente en la muestra va a haber producto y los reactivos residuales. Vamos a ver 3. Uno para el acetileno, otro para el hidrógeno y otro para el etano. El área bajo la curva de cada pico, ¿qué me está diciendo? La concentración. ¿Y los pesos moleculares qué me está diciendo? La identidad. Si yo ya sé la proporción de concentración, puedo saber por relación los moles que reaccionan sí o no. Sí, y ya tenemos los moles que reaccionan y con eso yo ya sé el grado de avance. Y ya ni les hablo de muestreo porque quién sabe qué tanto saben de muestreo de gases. Bueno, entonces vean ustedes que
no es trivial. O sea, no crean que las cosas que les enseñaron por ahí de química allá con la maestra Alma o no sé quién les haya enseñado, se haya quedado en el papel. No, jóvenes, deben de tenerlo bien fresco, porque van a aventurarse a una realidad, bueno, a menos los que quieran ser, pues, dedicarse a su carrera, ¿verdad? O sea, van a dedicarse a resolver problemas industriales. Imagínense que no sepan cosas básicas. ¿Sí? Por eso siempre que van a una empresa, ustedes ven el OCC Mundial, ven ustedes donde sea, te dicen perfil deseable, que tenga conocimientos HPLC líquido, HPLC gases, espectrometría de masas. De cajón, en petróleos lo piden precisamente por el análisis de componente. O sea, vean ustedes que tienen que tener estas nociones. Es muy importante. Y llevan una asignatura. O sea, y si no lo aprendimos, lean. Porque ya van en décimo. Ustedes van a hacerme un examen donde, bueno, mejor no les cuente, que les cuenten los de décimo. Bueno, entonces, vamos a aplicarlo a un balance. Pero hasta aquí, ¿hay alguna duda? Me quedan 15 minutos. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues yo sí tengo varias dudas, pero creo que es más que nada mis bases que no las tengo bien. Bueno, hay que leer, hay que volver a recapitular, desempólvense, ¿sí? Que tenemos que entender esto bien claro. Vamos a entrar a difusión de oxígeno en bioreactores y no es sencillo. De una vez se los comento. Esto es otro grado. Entonces, sí necesito que estas cosas estén, pero básicas no las estén confundiendo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, dice procesos con reacciones químicas. Supóngase que se carga un reactor, o sea, ya estamos hablando de la reacción anterior. Supóngase que se carga un reactor con 20 kilogramos ¿de qué compuesto es este? ¿Qué compuesto es? Etileno. Acetileno. 50 kilomoles de hidrógeno y 50 kilomoles de etano. ¿Sí? Vean ustedes cuánto estoy cargando. Más aún, suponga que transcurrido cierto tiempo, han reaccionado 30 kilogramos de hidrógeno. ¿Qué cantidades de cada especie habrá en el reactor en ese instante? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer, jóvenes? A ver, antes de que me contesten, yo sé que el problema les va a parecer absurdo, porque dice 20 kilomoles de acetileno, ok, es lógico, porque pues es un reactivo. Y luego se colocan 50 kilomoles de hidrógeno, pues es lógico, porque es otro reactivo. Pero la tercera parte, 50 kilomoles de etano, ¿les es lógico? Chicos, contesten rápido porque nos quedan 10 minutos. ¿Les es lógico? No, ¿verdad? Porque no es un reactivo, es un producto. A ver, ¿ustedes creen que en la vida real es común que a veces se introduzca producto en una reacción? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues fíjense que sí. A ver,
A ver, jóvenes. Por ejemplo, pensemos en una bacteria. Pensemos, es más, en una enzima. Pensemos en una enzima. ¿Sale? Tengo una enzima que yo ya espero, quiero pensar que tiene sus clases sus conocimientos de catálisis enzimática, pero muy bien hecha porque son biotecnólogos. Entonces, enzimas no les voy a venir a chamaquear, ¿no? Ustedes saben más que yo. A ver, yo tengo una enzima, por ejemplo, que cataliza una hidrólisis de una grasa, ¿no? Estoy en una industria en la que a mí se me ocurre vender omegas, pero los omegas, pues bueno, están con sus triacilgliceroles y entonces lo que yo voy a hacer es por ahí agarrar una lipasa y lo que hace la lipasa es una hidrólisis para liberar los ácidos grasos insaturados y ya tengo mis omegas. Y ahora eso lo voy a vender como omega 3, omega 6, omega 9 en un frasquito bien coqueto. ¿Sale? Entonces, visualícense todos en el reactor donde yo tengo ahí mis triacilgliceroles, ¿sí? Con muchos omegas. Y se me ocurre que para que la reacción se lleve a cabo, pues vamos a poner una lipasa específica que ya el laboratorio ya estudió, ya identificó, ya encontró y vio que pues puede hidrolizar perfectamente. Y la reacción se puede llevar a cabo al 90%. ¿Me siguen? ¿Me siguen, jóvenes? Ok. Ahora, después de transcurrido cierto tiempo, bueno, antes, ustedes sabrán que en las enzimas, para que estas enzimas funcionen, no son catalizadores como los catalizadores químicos. Las enzimas tienen ciertas propiedades que pueden hacer que ésta sea muy eficiente, altamente eficiente, o las podemos inhibir su actividad catalítica. Y de ahí viene inhibidores competitivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no es cierto? ¿Sí o no es cierto? Ok. ¿Cómo le hacen ustedes? A ver, yo tengo una reacción que ya terminó, ya terminó, ya todo ya está perfecto, pero la reacción sigue continuando. Y cuando la lipasa ya se excedió demasiado, puede inclusive dañar a los ácidos grasos. ¿Cómo le hago para detener la reacción? A veces lo que se hace es que, bueno, depende de la enzima. Por ejemplo, si en el laboratorio encontraron que la lipasa funciona muy bien cuando las concentraciones del producto están en un intervalo dado. Por ejemplo, máximo, tanta concentración de producto. Pero después de esa concentración de producto, encuentran que ya hay una inhibición. ¿Sí? Acuérdense que cuando tenemos un exceso de producto o un exceso de sustrato, muchas enzimas se inhiben o se activan según el proceso. ¿Qué tendríamos que hacer? Ah, bueno, si yo ya tengo una cierta concentración y ya quiero parar la reacción, pues le voy a añadir un exceso de producto, como dice Francisco, para parar la reacción. ¿Sale? Entonces no es raro, no es raro. Con eso matas una reacción. ¿Sí? Se bloquea la enzima y entonces ya, se inactiva. Y listo, ya podemos proceder. ¿Quedó claro, jóvenes? Bueno, entonces, esto no es raro, esto es común, ¿ok? Claro, en reacciones químicas, pues no es tan común, pero sí en bioquímicas. Sí, para neutralizar una bacteria o para neutralizar una enzima son muy usados estos procedimientos, pero bueno, esto está encaminado a lo que se observó en el laboratorio. Recuerden que nosotros, los que están ustedes en ingeniería, están muy de la mano con los resultados que se encuentran en un laboratorio, ¿sí? Porque por algo pasó primero por un laboratorio, escala laboratorio. Ok, bueno.
Entonces ya tenemos esta mezcla. Tenemos 20 kilomoles de acetileno, tenemos 50 kilomoles de hidrógeno y tenemos 50 kilomoles de etano. Ujú. Y bueno, ha transcurrido cierto tiempo y ellos han encontrado que después de ese tiempo han reaccionado 30 kilomoles de hidrógeno. ¿30 de cuántos? Pues de los 50. ¿No? ¿Qué cantidades de cada especie habrá en el reactor en ese instante? ¿Cuánto habría de hidrógeno, jóvenes? ¿Cuántos moles habría de hidrógeno? ¿20? Porque si teníamos 50 moles, si tenemos 50 kilomoles de hidrógeno y 30 reaccionaron, ya lo sabemos porque Luis Fernando hizo un HPLC acoplado a gases, se dio cuenta que integrando el área bajo la curva, eso reaccionó. Entonces, ¿cuántos moles faltan por reaccionar? Pues 20. Por la resta, entre 50 menos 20. ¿Ok? Para nosotros, aquí en la transparencia, X es cualquier cantidad que encontró. Por ejemplo, si Luis hizo este análisis en una hora y él no encontró que son 30 kilomoles, encontró que en una hora han reaccionado 15 kilomoles, pues entonces X es 15. Si lo hizo en 3 días, se ha dado cuenta que reaccionaron 49 kilomoles. ¿Cuánto les falta? Pues 1. ¿Sí? X es una cantidad de moles de hidrógeno que reaccionaron. ¿Sí? Y que puede variar según en qué momento se hizo ese análisis. Ahora, ¿cuánto quedaría, por ejemplo, de acetileno? ¿Quién me explica el procedimiento que se hizo? Échenle ganas, chicos, nos faltan 3 minutos. ¿Cuánto? Quedarían 5 kilomoles. ¿Por No, qué? sí. Bueno, el análisis que yo tengo, o sea que en base a lo que es la ecuación, nos maneja que mediante una molécula de acetileno más 2 de hidrógeno nos da el C2H6. Teniendo en cuenta que reaccionaron 30, deberían haber reaccionado 15 kilomoles. De hecho, incluso está aquí abajo, me parece la fórmula. A ver, no. Lo que reaccionó es absoluto. La cantidad que reaccionó de hidrógeno son 30 kilomoles. Nos lo está diciendo el problema. Son 30, no hay más. Pero sabemos por la ecuación estequiométrica que está ahí escrita que un mol de acetileno, Necesita 2 de hidrógeno. necesita 2 moles de hidrógeno. Ok, si yo sé que reaccionaron 30 kilomoles de hidrógeno, ¿cuántos kilomoles de acetileno reaccionaron? 15. 15 kilomoles de acetileno reaccionaron. 15. ¿Cuántos kilomoles de acetileno teníamos al principio? 20. 20. 20 menos 15, 5. 5. Ok. Y de ahí nos vamos con el etano. El etano, ok, 2 moles de hidrógeno son requeridos para formar un mol de etano. ¿De acuerdo? Sí. Si se consumen 30 kilomoles de hidrógeno, ¿cuántos kilomoles de metano se están produciendo? 15. 15. ¿Y cuántos kilomoles de metano teníamos al principio? 50. ¿Cuántos kilomoles de metano tenemos? 65. 65. 65. ¿Quedó claro, jóvenes? Ujú. ¿Dudas?
Entonces, a partir de aquí se van a estarse, en este caso, aumentaron los 15, se tendrán que sumar al producto que ya habíamos ingresado al inicio. Así es. Esto quiero que quede bien claro porque vamos a hacer un balance de masa y tienen ustedes que hacer tienen que ustedes proponer sus ecuaciones. ¿Vale? Porque ahorita nada más estamos viendo escala de un reactor, pero no estamos poniendo flujos de entrada, flujos de salida. Eso yo quiero que quede claro. Estoy llevándomelos muy de la mano. Por favor, pónganse a revisar el video 2, 3 veces, pues repasen, porque ya vamos a empezar lo más importante, ¿ok? Y ya es pesado. Por favor, esto que quede claro. Por favor, ¿ok? Vamos a dejarle hasta ahí. Pues yo creo que voy a tener que subir ejercicios sencillos de este tipo para que puedan ejercitarse y me los entregan el próximo martes. El próximo, no viernes, no, el próximo martes, porque el martes ya voy a empezar con esto. Entonces necesito que ya hayan practicado, ¿sale? Hayan practicado, porque les digo, yo me frustro. Ya voy a tener la grabación.